Para entender el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, nos debemos remontar a 1939, con el conflicto bélico que la inició, es decir, la invasión de Polonia por parte de Alemania. Este acto fue una de las causas más importantes e impactantes, ya que en 1919 se firmó un tratado en Versalles después de la Primera Guerra Mundial, culpando a Alemania, en la que la obligó a pagar fuertes indemnizaciones a los vencedores, especialmente a Francia. Se le prohibió tener ejército, perdiendo territorios e incluyendo que no podía invadir países, creando así un clima de miseria y humillación. Surge de este modo un líder en Alemania llamado Hitler, el Führer, un pintor frustrado que supo controlar la rabia y los anhelos de todo un país. Mediante sus oratorias y la propaganda, les habló a los alemanes de la superioridad de su raza y del camino que el pueblo debía seguir para engrandecer la nación. Hitler, gracias a sus discursos, se dirigió como líder del Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de ideas nacionalistas, supremacistas, racistas y anticomunistas. En 1923, Hitler acabó encarcelado por un fallido golpe de Estado, donde escribió Mi lucha, el cual sería la admiración del nazismo. Hasta 1932 gana unas elecciones para dirigirse como canciller de los alemanes en el año siguiente. Nace de este modo el Tercer Reich, el tercer gran imperio alemán. Así manifiesta un régimen totalitario, aplastando la República de Weimar impuesta. Arrestan a los miembros de los partidos comunistas, ya que Alemania era anticomunista. Se los confinó en campos de concentración. También teniendo en cuenta la persecución de la raza judía. La política de apaciguamiento impidió en 1936 que Gran Bretaña y Francia impongan sanciones a Alemania e Italia por su intervención militar en la Guerra Civil Española, en contra de los acuerdos tomados entre estos países para no prestar apoyo bélico a los bandos españoles en guerra. También se crearon dos bandos, como en la Primera Guerra Mundial: los países del eje, formado por Alemania, Italia y Japón, más tarde con Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia y Austria, cuyo objetivo era la expansión territorial y la fundación de imperios mediante la conquista militar. Y por otro lado, los países aliados, formado por Reino Unido, la Unión Soviética, debido al traicionamiento de su aliado Hitler, Francia y Estados Unidos. Más tarde, con Polonia, Bélgica, Holanda, Yugoslavia, China, Noruega y Brasil, cuyo objetivo era impedir que el ejército alemán invadiera todo el continente europeo, incluyendo el territorio de la Unión Soviética. De esta manera, Hitler logró generar un fuerte estado militar. El 12 de marzo de 1938 se anexionó a la República de Austria y parte de la región checa de los Sudetes, hasta el año siguiente que conquista toda Checoslovaquia. Todo esto fue decidido en la Conferencia de Múnich de 1938, en la cual estuvieron presentes Gran Bretaña, representada por Chamberlain, Francia por Daladier, Alemania por Hitler e Italia por Mussolini, en la cual Edvard Benes, presidente de Checoslovaquia, no fue invitado. A los polacos se les había concedido una parte de tierra para que el país tuviese una salida al mar Báltico, a través del corredor de Danzig, partiendo Alemania en dos.
Hasta agosto de 1939, el anticomunista Hitler y el comunista Stalin, dos líderes totalitarios, hicieron un pacto llamado Ribbentrop-Molotov, un tratado germano-soviético de no agresión. Con esto ya dicho, 9 días después, Hitler invade la parte occidental de Polonia y 3 semanas después, los soviéticos invadieron la parte oriental. Así, los alemanes y los soviéticos se habían repartido Polonia en una cláusula secreta del tratado. Tras la invasión de Polonia, Francia y Reino Unido le declaran la guerra a Alemania. Esta guerra, la llamada Guerra de Broma, supuso que tanto las tropas británicas como las francesas defendieron tras la línea Maginot, una línea defensiva construida tras la Primera Guerra Mundial. Tras este periodo de calma, la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939, bombardeando Helsinki, la capital, teniendo innumerables bajas, produciéndose de esta manera tantas pérdidas que solo llegaron a conquistar algunos territorios fronterizos. Hitler mueve ficha y ocupa Dinamarca y Noruega en 1940. Y los alemanes finalmente acaban con la Guerra de Broma en mayo de 1940, tras atacar simultáneamente Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Países Bajos y Francia. El método que usaban se llamaba la Blitzkrieg, o más conocida como la Guerra Relámpago, en la cual se usaron sus tanques Panzer, aviones y soldados por tierra. Para rodear al ejército aliado, los alemanes entraron por un lugar de Bélgica que se pensaba impenetrable para un ejército mecanizado moderno, es decir, el bosque de las Ardenas. A finales de ese mes, se llevó a cabo en la ciudad de Dunkerque una evacuación de las tropas aliadas en territorio francés, el cual fueron trasladados 338.000 hombres, de los cuales 229.000 eran británicos y el resto franceses y belgas. De esta manera, se inició otra guerra en la costa, llamada la Batalla de Dunkerque, que inició el 26 de mayo hasta el 4 de junio de 1940. El 22 de junio de ese mismo año, Hitler se reunió con varios altos oficiales franceses, quienes solicitaron un armisticio. Así Hitler seleccionó el mismo lugar donde se firmó el armisticio con Alemania en la Primera Guerra Mundial, es decir, en un vagón de un tren. De esta manera Francia se divide en dos: Alemania ocupa gran parte de Francia, incluyendo París, y la otra parte no ocupada, controlada por un gobierno colaboracionista con sede en Vichy, presidida por Philippe Pétain. También estaba siendo controlada por este gobierno el norte de África. Charles de Gaulle, en contra del gobierno impuesto, proclamó la Francia libre, formando la Resistencia francesa. Como Italia y Alemania, las dos potencias fascistas unidas desde 1936, la cual Mussolini denominó el eje Roma-Berlín, firmaron un pacto en 1939 llamado el Pacto de Acero, que fue una alianza militar y política entre Alemania nazi y la Italia fascista, comprometiéndose cada uno a ayudar al otro en caso de guerra con otra potencia y prometiendo que ninguno buscaría una paz o un armisticio por separado. Al Mussolini ver la facilidad que Hitler conquista países y al estar en el bando ganador, se apodera de Albania en 1935 y Abisinia en 1939, sumándose a los alemanes, declarando la guerra a Francia y Reino Unido. Mussolini, admirador de Julio César, intenta conquistar Grecia y Egipto, pero le va mal. Entonces ayudó a Hitler conquistando Grecia a través de Bulgaria y Yugoslavia. Mussolini luego atacó las bases británicas de Egipto desde Libia, siendo así su objetivo el Canal de Suez, la puerta del imperio colonial británico. Winston Churchill
ministro del Reino Unido, rechaza un armisticio con Alemania y entran en guerra. Pero conquistar Reino Unido no será tan fácil por su condición insular. De esta manera, los ingleses consiguieron realizar inmensas defensas a través del aire. En la batalla de Inglaterra, desde el 10 de julio hasta el 31 de octubre de 1940, la Luftwaffe contra la RAF. Los nazis bombardearon durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra, pero resisten y los nazis se dan por perdido. A finales de año, Hitler intentó convencer a Franco, caudillo de España, que entrase en la guerra de parte de las potencias del eje, pero al haber salido de una guerra civil, esta se mostró imposible. Eso sí, logró que tanto Hungría como Rumanía y Bulgaria se unieran a su bando. Yugoslavia sufrió un cambio de gobierno que supuso una invasión por parte de Alemania nazi en el año 1941. Hitler soñaba con un imperio alemán que abarcara desde el río Rin hasta el Volga. Entonces, decide ampliar fronteras y emprender la operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, debido al petróleo ruso y otras materias primas, las cuales le vendría bien para la invasión de Inglaterra. Stalin, antiguo aliado de Hitler, le pilla por sorpresa. No se esperaba que Hitler rompiera su alianza tan pronto. La conquista se había atrasado debido a la invasión de Grecia y Yugoslavia. Finalmente, en junio, marchan más de 4 millones de soldados alemanes. Ganando campañas y terreno con facilidad, en un mes, las repúblicas bálticas y Bielorrusia de la Unión Soviética habían sido conquistadas por los alemanes. De este modo, al Hitler verse tan poderoso, decide ir a atacar Leningrado, Moscú y Kiev, aunque los soviéticos no se rinden tan fácilmente. Un ejemplo fue en la fortaleza de Brest, en Bielorrusia, donde 8.000 soldados soviéticos aguantaron mes y medio, completamente rodeados y sin apenas provisiones. También los soviéticos tenían un armamento potente, como el T-34 y el lanzacohete Katyusha. El 29 de junio, los alemanes capturaron Smolensk, una ciudad estratégica hacia el camino para Moscú, en la que 300.000 soviéticos son capturados. Alemania, en vez de hacer un ataque directo a Moscú, opta por ir a Kiev, la cual fue un éxito, y por último queda Moscú. Pero esta no será fácil, ya que una semana después se había derretido la nieve, dando lugar a fangos inmensos sobre las carreteras, las cuales los vehículos no pueden avanzar más. También, para que Japón no le haga frente a la Unión Soviética, Stalin decide emprender un pacto de neutralidad soviético-japonés. Una vez realizada, trae desde las fronteras niponas parte del ejército soviético a la frontera de Alemania. A finales de noviembre de 1941 llega el invierno a menos de 20 grados centígrados y el afán del ejército de Hitler para conquistar Moscú se quedó a las puertas. Por otro lado, Japón, que se había unido a las potencias del eje en 1940, era el país más avanzado de Oriente y quiere liberar a las colonias europeas occidentales de estar bajo una opresión y autoritarismo. Ya en 1931 empezaron la invasión a China y en 1932 invaden Manchuria y la Indochina francesa en 1937. Además, existió un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos, presidido por Roosevelt. Esta fue una de las causas por las cuales los japoneses atacaron por sorpresa la base americana de Pearl Harbor en Hawái en diciembre de 1941. Por ello, Roosevelt le declara la guerra a Japón. Tras la invasión de Pearl Harbor, los japoneses invaden Hong Kong,
Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales Holandesas y Filipinas. También, en el mismo año, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. En el Atlántico y el Pacífico, los U-Boot alemanes hunden varios barcos aliados, ya que eran fáciles de rastrear gracias a la máquina Enigma, la cual empleaban los alemanes nazis para cifrar e interceptar los mensajes y convoys de abastecimiento que Estados Unidos enviaba a Inglaterra. El 20 de enero de 1942, 15 miembros del servicio alemán y del partido nazi se reunieron en la conferencia de Wannsee en Berlín. Discutieron y acordaron las medidas necesarias para implementar la solución final. Mientras Alemania comenzaba a implementar la solución final, Japón y los Estados Unidos luchaban en el Océano Pacífico. La batalla de Midway fue una batalla naval a gran escala entre los Estados Unidos y Japón. A pesar de la ventaja inicial de Japón, con el desciframiento del código naval japonés y pura suerte, los Estados Unidos logró detener el asalto. Con la llegada de refuerzos, los Estados Unidos salió victorioso. La victoria de los Estados Unidos en la batalla de Midway puso fin a la amenaza de una mayor invasión japonesa en el Pacífico y destruyó la fuerza de portaaviones de primera línea de Japón. De 23 de agosto de 1942 a 2 de febrero de 1943, el Ejército Rojo de la Unión Soviética y la Wehrmacht de la Alemania nazi lucharon por el control de la ciudad soviética de Stalingrado. Esta batalla se considera el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera derrota a gran escala de los alemanes en la guerra. Más de 1.530.000 personas fueron asesinadas, heridas o capturadas. El 17 de julio, la aviación alemana Luftwaffe comenzó a bombardear la ciudad, y el 13 de septiembre de 1942 comenzó la ofensiva terrestre alemana. Sin embargo, a pesar del asalto de los alemanes, cayeron presa de la Operación Urano del Ejército Rojo. La Operación Urano rodeó y aisló a los alemanes, y con el ataque del Ejército Rojo, las tropas alemanas se rindieron el 2 de febrero de 1943. El 8 de septiembre de 1943, el general Dwight Eisenhower anunció públicamente la rendición de Italia a los aliados. Cuando Italia se rindió a los Estados Unidos, Hitler lanzó la Operación Eje, la ocupación de Italia del norte, y los Estados Unidos lanzaron la Operación La Avalancha, la invasión aliada de Italia desde el sur. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcan en las playas de Normandía, Francia, marcando el Día D. El Día D fue la mayor invasión anfibia en la historia de la guerra. Los aliados utilizaron más de 5.000 barcos para desembarcar más de 150.000 soldados. Temprano el 6 de junio, los aliados llegaron a las 5 playas de asalto y, al final del día, habían establecido un punto de apoyo a lo largo de la costa y podían comenzar su avance hacia Francia. Los alemanes intentaron defender la costa norte de Francia, con fortificaciones conocidas como el Muro Atlántico. Sin embargo, las defensas alemanas a menudo estaban incompletas y no estaban suficientemente tripuladas. Los aliados usaron esto para romper la defensa alemana e invadir más Francia. Después de que los alemanes perdieran Francia, comenzaron su contraataque en el norte de Francia, conocido como la Batalla de Bulge. La Batalla de Bulge fue la última ofensiva alemana en el frente occidental. Fue un intento fallido de dividir a las fuerzas aliadas y evitar una invasión de Alemania. Las pérdidas catastróficas del lado alemán impidieron que Alemania resistiera el avance de las fuerzas aliadas,
tras la invasión de Normandía. El 18 de enero de 1945, debido al acercamiento del ejército soviético, 58.000 prisioneros de Auschwitz fueron forzados a marchar hacia el campo de concentración y trabajo en Alemania Central. El 27 de enero de 1945, el ejército soviético liberó Auschwitz y a los 7.650 prisioneros restantes. El 15 de abril de 1945, Hitler se suicidó. Hitler se refugió en un búnker debajo de su cuartel general en Berlín. Alemania se rindió oficialmente a los aliados el 8 de mayo de 1945. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense B-29 lanzó la primera bomba atómica del mundo sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, otra bomba atómica fue lanzada sobre Nagasaki. El emperador Hirohito anunció la rendición de su país el 15 de agosto. El 20 de noviembre de 1945 al 10 de octubre de 1946 se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg para 22 nazis de alto nivel. Fueron juzgados por crímenes de la lesa humanidad y crímenes de guerra por un tribunal de jueces aliados. 12 fueron condenados a muerte. La Conferencia de Paz. Una vez acabada la guerra, los vencedores iniciaron la tarea de establecer un nuevo orden internacional. Quieren invitar a toda la costa a lo ocurrido tras la Primera Guerra Mundial. Por las duras condiciones impuestas a Alemania al Tratado de Versalles, la habían humillado y habían facilitado el ascenso de Hitler. Además, a diferencia de lo que había sucedido en 1919, se vio necesario que los norteamericanos participaran en la reconstrucción económica y política de Europa. Las conferencias entre los aliados. Antes de finalizar la guerra, en 1945, los aliados se reunieron en una serie de conferencias para solucionar los problemas relativos a Alemania y Europa Oriental. Los aliados desde 1941 empezaron a discutir de cómo debía ser el orden internacional para lograr una paz a lo largo de la guerra. Se unieron en distintas conferencias para definir 3 de ellas. La Conferencia de Teherán, noviembre de 1943, se acordó que la URSS se anexionara la República Balta y de Este de Polonia. En la Conferencia de Yalta, en Crimea, febrero de 1945, reunieron a Stalin, Roosevelt y Churchill, llamado los Tres Grandes. Se comprometieron a que la reconstrucción de Europa se hiciera mediante gobiernos democráticos. Delimitaron las fronteras de Polonia y decidieron la división de Alemania y la ciudad de Berlín en 4 zonas de ocupación militar: estadounidenses, británicas, francesas y soviética. Se creó una comisión para evaluar las indemnizaciones que Alemania debería pagar. Además, Stalin se comprometió en realizar elecciones libres en Europa de Este, aunque eso no lo llevó a cabo. Una vez finalizada la guerra, se celebra en verano de 1945 la Conferencia de Potsdam. En Alemania, entre julio y agosto, se reunieron en este caso Clement Attlee, que sustituyó como primer ministro a Churchill. También destacamos a Harry Truman, el nuevo presidente de Estados Unidos, tras la muerte de Roosevelt, y de nuevo Stalin. Alemania se dividió en 4 zonas, cada una por una potencia vencedora: Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia. Berlín, incluida en la zona soviética, también fue dividida. Se aprobó la desnazificación de Alemania, así como juzgar a los criminales de la guerra en los juicios de Nuremberg. Se fijaron las reparaciones de guerra que Alemania debería de pagar y además se concentró la frontera de Polonia y los cambios territoriales como consecuencia de la guerra. La devolución de los territorios ocupados por los nazis, así como la división de Australia y de las ciudades de Berlín y Viena. Se creó además un tribunal internacional para juzgar a los criminales nazis, proceso que iniciaban para después de los juicios de Nuremberg. El pago de reparaciones y el castigo de los responsables nazis. Los juicios contra los crímenes de la guerra cometidos por los nazis se celebran en la ciudad alemana de Nuremberg. La Conferencia de París de 1946 hasta 1947 se firmaron tratados con otros países que habían apoyado a Alemania durante la contienda. Los tratados de paz. El proceso iniciado con las conferencias
terminó con la firma de los Tratados de París el 10 de febrero de 1947. Esos documentos afectan únicamente a Alemania, Italia, Finlandia, Bulgaria, Hungría y Rumanía, pues el tratado con Austria no se firmó hasta 1955, el Tratado de Viena, el 15 de mayo de 1955. En lo que respecta a Japón, la paz se firmó en el Tratado de San Francisco en el año 1951, suscrito por todos los aliados a excepción de la Unión Soviética, China y la India. Unos años después, en 1956, la Declaración de Moscú puso fin al enfrentamiento entre la Unión Soviética y Japón. La creación de la ONU. En junio de 1945 se reunió la Conferencia de San Francisco, donde representantes de más de 50 países redactaron la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Esta recoge 4 objetivos. El primer objetivo fue el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Para ingresar en la ONU, los países tienen que renunciar el empleo de la fuerza y comprometerse a dirimir los conflictos con otros países de forma pacífica. El segundo objetivo fue el derecho a la libre determinación de los pueblos, en referencia a las colonias. El tercer objetivo fue la defensa de los derechos de las personas, sin indiferencia al sexo, de igualdad, raza o religión. Y por último, tenemos la cooperación pacífica entre los pueblos. Se crearon organismos especificados para el intercambio de ayuda entre sus miembros en los materiales más importantes, como por ejemplo la agricultura y la alimentación, FAO, la Solidaridad, OMS, Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, el trabajo, OIT. La ONU toma las decisiones más importantes en el Consejo de Seguridad, formado por Estados Unidos, Reino Unido, la URSS, Francia y China. Se encuentra formada por 3 países de África, 2 de Asia, 1 de Europa Oriental, 2 de América Latina y Caribe y 2 de Europa Oriental y otros, etc. Todos los miembros forman parte de la Asamblea General, que solo puede emitir recomendaciones. La ONU cuenta también con una Secretaría General. Devastación casi total de Europa. Se dieron extensos bombardeos cercanos a las principales ciudades europeas. Primero, cuando los alemanes conquistaron el continente y luego cuando los aliados lo liberaron, lo cual promovió la destrucción. Para su reconstrucción se requirieron grandes inversiones económicas, como el llamado Plan Marshall, que fue propuesto por Estados Unidos. Inicio de un mundo bipolar. Al final de la guerra, las potencias quedaron tan devastadas económica y socialmente que la construcción a la política pasó por 2 nuevas superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, dando el inicio a la Guerra Fría. División de Alemania. Una vez Alemania fue derrotada, se dividió en 2 naciones distintas: la República Federal Alemana, la cual tenía un sistema capitalista, y la República Democrática Alemana, con un sistema comunista y bajo administración soviética. Alemania volvió a unificarse después de la caída del muro de Berlín. Armamento. Se usaron fusiles automáticos, ametralladoras, ligeras y pesadas. También utilizaron armas más comunes como pistolas, las cuales no tenían un gran alcance pero eran automáticas. Se usaron bombas, misiles, cohetes, minas, granadas y así como otros menos comunes. Repercusiones políticas. Desaparecieron las monarquías europeas, cayeron los regímenes totalitarios y se reivindicaron las democracias, y a un nivel internacional se impuso una nueva orden política mundial, de la cual estaba liderado por las superpotencias vencedoras de la guerra, Estados Unidos y la URSS. La muerte entre 55 millones de personas y 70 millones de personas.
contando militares y civiles, millones de los cuales lo hicieron en condiciones infrahumanas, en campos de concentraciones y exterminios. Cambios territoriales. Tras el Tratado de Paz surgió un nuevo mapa en Europa, ya que fueron muchos los países que ampliaron o redujeron sus territorios. Las principales consecuencias para el resto de la población tras la guerra fueron el hambre y la pobreza, ya que es una de las principales causas que provocan todo esto. Además se extienden durante un largo periodo de tiempo. Las ciudades quedan destruidas y devastadas, ya que no encuentran otro medio para sobrevivir. A eso se le suma que el único medio de supervivencia son las cosechas, las cuales se quedaron fértiles tras la guerra. La violencia es uno de los mayores elementos de estrés sufrido. Estos viven constantemente una amenaza al sentir que su vida corre peligro. Pérdidas sociales. Durante la guerra las personas pierden todo, no solo cosas materiales, sino familiares o amigos.